¿Cuál es la vida que quieres comprar? Es más, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por esa vida? Imagínate el siguiente escenario. Una imagen en la que de un lado tienes al tío Richie con bebidas caras, sus amigos riendo a carcajadas bajo un atardecer. Por otro lado de la imagen, tienes a tu amigo el que se fue a Puerto Escondido o a Tulum, con sus amigos en la playa, con cervezas, riendo, hablando de muchos temas, riendo a carcajadas bajo el mismo atardecer. Los dos se miran contentos. Si yo te pregunto, ¿se ven felices? La respuesta probablemente es que sea que sí. Y evidentemente las circunstancias son similares, aunque el entorno sea diferente. Y es por eso que hoy en este primer capítulo queremos hablar del propósito. El propósito de la vida. Principalmente nos afecta a los emprendedores al cuestionar cuál es el propósito por el que la empresa se constituye, por qué la empresa debería existir. En este caso, antes de eso, vamos a entender cuál es el propósito personal. Emprendemos para construir libertad. Pero ¿qué pasa cuando nuestro negocio comienza a consumirla? Esto es Negociando mi Libertad, un espacio para hablar de negocios, estrategia y de cómo construir empresas que generen valor sin consumir la vida de quienes las construyen. Porque al final, todos estamos haciendo negocios con algo que nunca podremos recuperar: nuestro tiempo. El propósito se fundamenta bajo la premisa de por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces en las empresas, cuando nos topamos con emprendedores, preguntamos esta cuestión, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué tu empresa existe o por qué debería seguir existiendo? Incluso si nos vamos a la visión, es por qué existirá en el futuro. Pero esto tiene que remontarse primero al emprendedor. Como emprendedor tenemos que tener como la visión clara de cuál es la razón por la que nos levantamos cada día. Muchas veces esa cuestión es la que nos llevará a formar una empresa, a formar un emprendimiento, una pyme o un gran proyecto. Puede ser incluso artístico, en el que nos mentalizamos de que queremos hacer algo. El querer hacer algo surge del propósito personal antes que el empresarial. Es cierto que la organización requiere un propósito, pero de ese propósito hablaremos en otro capítulo. En este capítulo específicamente nos enfocaremos en el propósito personal, la razón por la que cada uno de ustedes que me escuchan, emprendedores, se levantan. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué realmente, pues sí, por qué vivir? ¿Por qué ese propósito es el que nos llenará de energía y nos permitirá estar en un estado de flow que nos permitirá crear, que nos permitirá seguir desarrollando y seguir hasta no cumplir con nuestro propósito? Entonces, vamos a enfocarnos en nuestro propósito personal. Como ya había mencionado, hay veces que al cuestionar, al ver o platicar con emprendedores y preguntar este tema, hablar sobre el propósito, es un poco difícil porque hay personas que realmente no conocían este tema, no se habían cuestionado el tema del propósito, no habían hecho esta reflexión o esta introspección para preguntarse, cuestionarse y descubrir cuál es la razón por la que hacen las cosas. Muchas veces la hacemos inconsciente, es decir, sí hay una razón detrás de las acciones que tomamos, pero no lo hacemos conscientemente. Es decir, tenemos un propósito, pero aún no lo has descubierto, no lo has visualizado, no le has puesto un nombre o algo que puedas justificar las acciones que haces. Al final de cuentas, el empezar a emprender, el empezar a tener ideas, crear proyectos y demás, pues surge de alguna necesidad. Y principalmente esa necesidad va a venir de nuestro entorno y nuestro interior. Es decir, algo que nos molesta, algo que nos incentiva, algo que queremos resolver o alguna necesidad que hay y que nosotros creemos que tenemos la respuesta. En la metodología de Shao
Siempre vamos a empezar por el propósito y por el emprendedor, ya que esta persona será la base de toda empresa. Es decir, el fundador es lo que va a provocar que la empresa que tenga más probabilidades de éxito o más probabilidades de fracaso. Es decir, si el fundamento principal por el que se crea una empresa, un proyecto, no está definido, entonces no hay un rumbo fijo. Por eso es importante descubrir cuál es el propósito interior, cuál es mi propósito como persona, para poco a poco ir evaluando cuáles son las razones o la dirección que va a ir llevando la empresa. Por eso en la metodología siempre empezamos por esta parte, para ir descubriendo poco a poco cuál es esa filosofía que le dará sentido a todo lo demás que desarrollemos. A ver, tampoco es como que algo que tiene que ser de ley, que tienes que tener un propósito, pues con tantas cuestiones que hay en la vida no es obligatorio que todos tienen que tener un propósito y una razón por la que vivir. Es cierto que hay muchas personas que para ellos es sano simplemente no preocuparse, solamente ir con la corriente y disfrutar la vida. A lo mejor tal vez ese es su propósito, ese es su aporte a la vida, pero no es una obligación tener un propósito. Sin embargo, a los emprendedores sí nos afecta porque el tener un propósito definirá cómo organizas tu tiempo, hacia dónde diriges tus recursos, cómo haces de tu tiempo una eficiencia para lograr tu propósito. Al final de cuentas tenemos que recordar que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Justamente esto tiene que ver con mi propósito y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, he mencionado ya mucho la palabra propósito. Así que vamos a comenzar con la parte importante. Un propósito es cierto que nos va a dar dirección, nos va a enseñar hacia dónde ir, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Básicamente es el motivo por el que cada mañana nos levantamos, por el que queremos hacer las cosas y no hay que confundir un propósito con un sueño. Es decir, los sueños al final de cuentas pueden ir cambiando, pueden ir variando, se van a quedar en el camino algunos sueños porque son cosas que visualizamos, que queremos hacer, que queremos lograr, que nos vemos realizados o felices en ese momento. Pero al final es como la felicidad. La felicidad es un momento, una sensación, es una emoción, pero una emoción que surge en algún momento. Lo mismo los sueños en algún momento se alcanzarán. Un propósito va a ir más allá, va a ser la cuestión por la que incluso buscará ser recordado. Al final de nuestros días, pues nuestro tiempo se habrá acabado y lo que hayas hecho con tu tiempo es lo que realmente hablará de ti. Si fuiste una buena persona, qué fue lo que hiciste, por qué lo hiciste. Incluso en las redes sociales hay como una tendencia por decir quién eres, ¿no? Al final, si te quitan tu nombre, si te quitan tu profesión y varias capas, empiezas a descubrir quién eres. Y esa persona que eres tiene un propósito. El propósito es lo que nos va a llevar durante toda la vida a realizar acciones. En el caso de los emprendedores, nos va a ayudar a resolver necesidades a través de algo que nosotros vimos. La pregunta y la cuestión aquí es, ¿cómo descubro mi propósito? Si tú, negociador, emprendedor, ya tienes un propósito claro, nos gustaría que lo compartas para que muchas personas podamos ayudarnos a comprender el propósito y buscar o encontrar el nuestro. Pero bueno, para las personas que no lo tienen, que no han descubierto su propósito, es importante que tengamos en cuenta una cosa. Esto que descubramos básicamente será nuestra brújula, la guía que le dará sentido a prácticamente nuestra vida. Si tú aún no has descubierto tu propósito, entonces quédate, que aquí te doy algunas herramientas para que descubras tu propósito. Ahora vamos a un corte comercial. En Shao buscamos ayudar a las empresas a tener un mejor sistema comercial, es decir, una empresa que se fundamente con la parte estructural del negocio, la parte de presencia de marca,
la parte comercial del negocio y lo que corresponde al fundador. Estos 4 elementos se componen de 13 nodos que entre sí crean algún sistema, y este sistema comercial es el que permite tener una mejor estructura comercial y permite a tu empresa tener mayor probabilidad de éxito. Si te interesa lo que hacemos en Shao, entra a www.shao.com.mx para conocer más de cómo podemos ayudarte. En tu momento de introspección vas a preguntarte básicamente por qué haces lo que haces, por qué levantarte cada mañana. Incluso tu trabajo, por qué estás en ese trabajo, por qué vas a analizar las cuestiones de en el momento en el que estás ahorita mismo, tu actualidad, tu entorno, qué es lo que te llevó a ese entorno, si te gusta, si eres feliz, si estás de acuerdo. Yo entiendo que hay muchas personas que a lo mejor no cuentan con este privilegio de poderse preguntar estas cuestiones. Hay veces que pues prácticamente solo sobreviven. En el mundo del emprendimiento es importante que sí te cuestiones estos temas de la actualidad que vives, ¿te gusta? ¿Estás satisfecho? ¿Por qué estás en este momento, en estas circunstancias? Porque prácticamente indagar un poco en qué es lo que te ha llevado a la actualidad, a este momento que estás viviendo, pues tiene mucho que ver con lo que sigue. Es decir, en el futuro puede que sigas en el mismo camino si no cambias algunas cuestiones. Si te gusta lo que estás viviendo, evidentemente tienes que pues continuar, seguir replicando, evolucionar también es sano. Pero si no te gusta, si te sientes insatisfecho, si sientes que no es lo que tú buscabas, no es algo que te llena o como que la pasión te falta, es decir, cada mañana te levantas y es un día más, entonces sí es importante que investigues cuáles son las cosas que te han llevado a este momento. Y por ende, es importante que definas cuál es tu propósito. Principalmente les hablo a ustedes, emprendedores, que pues prácticamente nuestro negocio depende de esto, depende de que identifiquemos un propósito claro, una forma de levantarnos cada mañana de motivación. Y bueno, para muchos este propósito lo pueden encontrar en una pérdida, en una enfermedad, en un libro, en un video que vieron, en una persona. Muchos me dirán que es su familia, que el propósito por el que se levantan es por su familia, por el dinero, por ayudar a su papá, a su mamá, pero realmente el propósito de cada emprendedor no se refiere mucho a esto. Es decir, el ayudar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, el que lo hagas por tus hijos, por tu familia, por el dinero, es una consecuencia. Es decir, al final de cuentas, tú lo haces como por amor, pero no es tu propósito fundamental. No sé si me explico. Al final de cuentas, sí, a todos nos importa el bienestar común, el bienestar familiar, que nuestra familia tenga salud, que tenga bienestar. Pero para que me entiendan un poco más, el propósito al que me refiero no es esto porque al final de cuentas, si nos vamos por el lado de dinero, si lo que me importa o mi propósito es tener más dinero, quiere decir que puedas estar en cualquier lugar en el que te lleve al dinero. Es decir, un trabajo que no te gusta, entonces no buscas la motivación y no va a ser una razón por la que te levantes cada mañana. Vas a estar a lo mejor en un trabajo que no sea legal y al final de cuentas estás afectando a más personas y pues estás cumpliendo tu propósito, pero realmente no es a lo que me refiero. Si nos vamos por la parte familiar, es decir, que mis hijos estén bien, pues al final de cuentas vamos a pasar una vida, pues no quiero llamarla miserable, pero a lo mejor una vida que no nos gusta, vamos a estar en un trabajo que no nos gusta, haciendo algo que no nos gusta, para que mi hijo esté bien y tenga dinero o tenga comodidades. No sé si me explico. Al final de cuentas sí buscamos esto, todos buscamos esto, pero es una consecuencia.
Al final, si tenemos un propósito que cumpla con unos criterios que más adelante vamos a ver, descubriremos que encontrar un propósito va más allá de todo esto, porque si logramos tener un propósito claro, vamos a tener una dirección clara que nos va a permitir tener el dinero, poder tener un bienestar familiar, poder tener tiempo para disfrutar a nuestra familia, poder tener muchas cualidades que nos permite el propósito. Entonces, al final de cuentas, todas estas cuestiones o estos puntos no serían válidos porque tiene que ser el propósito más adentro. Prácticamente es, o de alguna forma sí tenemos que ver como esa parte egoísta, pero no tanto. Es decir, ir a introspección muy profunda de mí, que se trate de mí, pero cómo yo aporto valor. O sea, cuál es la forma en la que yo contribuyo. Mi propósito es ayudar. Entonces, mi propósito se trata de mí hacia los demás o hacia afuera y por ende vamos a ir aportando a los demás, que ya en este caso sería nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros amigos y el entorno en común. El dinero, sí, por supuesto que tiene que ver. Y justamente vamos a irnos con un concepto japonés que se llama Ikigai. Ikigai es un concepto que desarrollaron, bueno, japoneses para encontrar prácticamente este propósito de la vida. Este concepto básicamente es la intersección de cuatro círculos. Estoy poniendo aquí como el gráfico vamos a encontrar nuestro propósito en la intersección de cuatro cosas. La primera es lo que amas, es decir, algo que te apasione demasiado. La segunda es lo que el mundo necesita. Es decir, una cuestión que veas, que hace falta, que sientes, que se requiere, que se necesita. La tercera cuestión es por lo que te pueden pagar. Es decir, si esas dos cuestiones las puedes rentabilizar, ahí tenemos como un mayor propósito. Y la cuarta es en lo que eres bueno. Es decir, de nada sirve tener algo que te apasiona muchísimo, que puedes rentabilizar, que hace falta en el mundo, pero que no lo sabes hacer. Es cierto que puedes ir aprendiendo ahorita, puedes ir dedicándole tiempo, pero es más fácil cuando es algo en lo que ya eres bueno. Si puedes encontrar algo que se intercepte en esas cuatro cosas, evidentemente vas a tener un propósito mejor desarrollado. Para este ejercicio vamos a apoyarnos de 10 lecciones que nos da un canal de YouTube que se llama Un poco mejor. Este canal básicamente nos ayuda a explicar conceptos de una forma muy gráfica y muy concisa. Yo en este momento te voy a nombrar los 10, pero te recomiendo ir a ver este video de YouTube que habla sobre el Ikigai para tener más conocimiento y que tú puedas desarrollar mejores herramientas para encontrar tu propósito. Al final de cuentas, este capítulo, este podcast, se trata de concientizarte a ti como emprendedor a que descubras tu propósito, a que encontremos una razón, un por qué hacemos lo que hacemos. Te digo, finalmente el encontrar tu propósito va a repercutir en tu equipo, va a repercutir en tu organización, en la cuestión de proveedores, incluso aunque tú no lo creas, los proveedores también tienen que ver mucho en esto, en tus clientes. Todo esto repercute, y perdón que repita mucho propósito, pero creo que al final de cuentas va a ser una forma en la que nos grabaremos mucho el capítulo de hoy para la posteridad. Por eso me gusta empezar con este capítulo porque siento que es indispensable, siento que es la base de todo. O sea, podemos tener una estructura de negocios, un buen marketing, podemos tener a los mejores en ventas, podemos tener la mejor utilidad, pero si no tenemos un propósito claro, pues todo eso al final va a ser vanidad, va a ser como un adorno, vamos a decirlo. Al inicio del capítulo hablábamos de dos ejemplos. O sea, hay dos personas que están viviendo un escenario similar, pero en distintos contextos. Pero al final de cuentas los dos son felices. ¿Por qué?
porque están viviendo un momento especial y cada uno tendrá su propósito. A lo mejor el propósito del tío Richie es tener un yate y lograr, bueno, no ese es el propósito porque estaríamos siendo incongruentes, sino que me refiero a que su propósito lo llevó a tener eso. Y tu primo, tu amigo, el que se fue a Puerto Escondido, su propósito lo llevó a estar con esas personas, pero al final de cuentas los dos están viviendo su propósito, los dos son felices. Los dos puede que haya momentos, por ejemplo, a tu tío Richie puede que al siguiente día, después de esas risas, le llegue una notificación en la que le digan que una inversión que hizo, pues salió mal y perdió en ese momento todo el flujo que tenía en ese momento. Entonces, prácticamente, entre comillas, pues no tiene dinero. Y al que esté en Puerto Escondido puede que el otro día Spotify se cobre automáticamente la suscripción mensual y lo deje sin los pocos pesos que tenía en su cuenta. Entonces, o sea, son circunstancias similares. Quiero que entiendan que el entorno o el contexto son diferentes, son completamente diferentes. Pero cuando tienes un propósito claro, no importa el contexto, importa lo que estás haciendo para lograr tu propósito. Volvemos al tema del dinero. El dinero va a ser una repercusión de tu propósito. Si tu propósito es redituable, lo que decíamos en la gráfica del Ikigai, si tu propósito es rentable, es algo por lo que están dispuestos a pagarte, entonces va a ser el dinero una repercusión de tu propósito, vas a tener dinero logrando tu propósito. Y eso es bueno, eso es sano, al final de cuentas necesitamos dinero. Bueno, vamos a regresar a las 10 lecciones que nos decía entonces este canal de YouTube, que se llama Un poco mejor. La primera lección que nos da es que dibujes el Ikigai, plantees una serie de varias cuestiones que te gusta hacer, que te apasionen, que consideras que podrían ser tu propósito, que hagas como una lista grande y que las vayas revisando. Bueno, estos son lo que yo fui entendiendo de cada una de las 10 lecciones. Y que las vayas revisando con el diagrama del Ikigai para ver si cumple con los 4 círculos, los 4 cuadrantes. La segunda es imita algo que te guste, es decir, hay personas que ya descubrieron su propósito y que están trabajando en él, están haciendo cuestiones para lograr su propósito. Puedes imitarlos, puedes decir, me identifico con el propósito de esta persona, puedes imitarlo, no es plagiar, no tampoco es como hacer exactamente lo mismo. Yo conozco por ahí algunos emprendedores que vienen de la escuela de otros emprendedores y que están haciendo prácticamente lo mismo, pero bueno, el propósito de cada uno es diferente, entonces no es plagiar, es identificarte con su propósito, copiarlo y ponerle como tu personalidad, ponerle como tu propia esencia de tu propósito, es decir, como la perspectiva que tú tienes de tu propósito y al final de cuentas esto te ayudará también pues a identificar un propósito claro, una dirección clara. La tercera lección es el efecto Shinkansen. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero básicamente habla de buscar salir de nuestra zona de confort. Muchas veces nuestro contexto, nuestro entorno no nos permite visualizar pues un propósito más grande. A veces nuestro propósito, por eso nos quedamos como con la parte de, pues el dinero, pues ayudar a mi comunidad, cuando en realidad podemos como tener una perspectiva más grande. Al final de cuentas buscamos tener como un propósito que realmente contribuya, que sea pues una meta muy grande que nos permita tener una dirección, que no sea un propósito de que pues no sé, tener 100,000 pesos y mañana pues desarrollas una aplicación con la IA y pues tienes tus 100,000 pesos, incluso 1,000,000 de pesos. Entonces al final de cuentas pues tu propósito no tiene sentido porque pues ya lo cumpliste, entonces pues ya no tiene sentido el demás resto de tu vida. El propósito busca tener un sentido a tu vida, es decir, recuerda que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Entonces busca aprovechar tu tiempo en algo que ames, que apasiones hacer. Entonces a esto se refiere como buscar salir de nuestra zona de confort, buscar como cuestiones más lejanas, algo que veas casi imposible, improbable.
y esto nos dará como un buen impulso, vamos a querer alcanzarlo. La 4 es buscar un mentor que nos apoye, nos acompañe en nuestro propósito. Si buscamos a una persona que tenga el conocimiento para desarrollar nuestro propósito, es decir, que nos identifiquemos con alguien que ya haya logrado algo que nosotros estamos buscando, podemos pedir esa mentoría, podemos tener ese acompañamiento de alguien que nos vaya ayudando en nuestro propósito. Puede ser una manera de no estar solo, de no sentirte solo. Por eso digo que es muy importante que en la empresa, antes de desarrollar el propósito de la empresa, tenemos que desarrollar nuestro propio propósito, porque así pues más personas se identificarán con nuestro propósito y nos acompañarán a fundar una empresa para que esta empresa tenga éxito y logre su propósito. Entonces es importante conocerlo adecuadamente y compartirlo al mundo. Al final de cuentas, encontrar a una persona que nos acompañe siempre va a ser el camino más relajado. 5 va a ser paciencia y perseverancia. Muchas veces el propósito, como ya lo he mencionado, es ir alcanzando metas pues muy lejanas. O sea, es buscar algo por lo que signifique tanto que valga la pena prácticamente tu vida. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es mucha paciencia y perseverancia. Paciencia en el sentido de que es una meta a muy largo plazo, una meta que algún día alcanzaremos, y perseverancia para que no importa qué circunstancias se nos presenten, nosotros estamos buscando alcanzar eso que queremos. La número 6 nos habla de compartir nuestro propósito, nuestra pasión con personas similares. Hay personas que tienen un propósito similar al nuestro y podemos crear un entorno, podemos crear un movimiento que sea como colaborativo y que permita hacer un propósito pues más grande al final de cuentas. Compartir nuestro propósito con personas que tengan algo similar o en común también nos va a ayudar a relacionarnos, a entender, a aprender más y lograr llevar a cabo nuestro propósito con mayor facilidad. La 8 pues es lo que ya mencionaba yo, hacer una retrospección de nuestra infancia, recordar que cuando somos niños normalmente pues tenemos como esa sensación, ese sueño de me gustaría lograr esto, quisiera yo, no sé, llegar a la luna, ser astronauta, ser un piloto. O sea, normalmente ahí no estamos sesgados por cosas que cuando somos adultos ya nos preocupan, nos detienen, y cuando somos niños hay veces que mentalizamos un futuro pues ideal, una pasión, algo que nos hace muy felices, que nos gusta mucho. Entonces, volver a ese pasado, volver a nuestra historia y encontrar en el camino cuáles son las cosas que nos motivaban, lo que nos apasionaba, lo que queríamos ser, lo que queríamos lograr prácticamente, y ahí también podemos encontrar nuestro propósito. La lección 9 prácticamente nos habla de que la jubilación no sea nuestro propósito. Muchas veces yo he escuchado que decimos, ya nos queremos, bueno, ya quisiéramos jubilarnos, ¿no? Pero después, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te resta? Es decir, hay que buscar un propósito que nos permita mantenernos activos, que nos permita estar buscando el propósito todo el día, todo el tiempo, a todas horas, todos los días del resto de nuestra vida. Es decir, no es necesariamente trabajar, no me refiero a trabajar, porque al final de cuentas no importa en qué trabajo estés, si ese trabajo no contribuye a tu propósito. No importa qué emprendimiento estés realizando, no importa, por ejemplo, yo tengo buenos amigos que son excelentes haciendo comercio, o sea, son excelentes comerciantes. También tengo amigos que son muy buenos constructores que se la pasan construyendo aquí, haciendo esto, desarrollando, vendiendo, comprando y haciendo un buen de cosas, pero ¿eso contribuye a su propósito? O sea, mi pregunta es, sí, contribuye a tener a lo mejor una mejor calidad de vida o a lo mejor comodidades, dinero, o sea, si lo resumimos es económico, ¿no? Pero contribuye a su propósito. Cuando estamos emprendiendo y desarrollando una empresa aquí, otra empresa allá, un negocio de esto, un negocio del otro, contribuye a nuestro propósito.
Es decir, somos felices con lo que estamos haciendo. No nos importa lo que pase el día de mañana porque estamos logrando nuestro propósito. Son las verdaderas preguntas. Entonces, jubilarnos, por favor, que no sea una opción o que no sea el propósito en sí. Bueno, obviamente que si entendemos el jubilarse como ya descansar, pues también se entiende que entonces has estado como muy frustrado en lo que realizas y pues necesitas descansar. Justamente el propósito lo que busca es que tú tengas una mejor calidad de vida. Y por último, la número 10 es que te alejes de las pantallas. Bueno, yo lo entiendo como tener un rato de reflexión. El propósito lo vas a poder encontrar mayor o con mayor facilidad estando en entornos de paz, en entornos verdes. Yo, por ejemplo, cada mañana pues salgo a correr, a hacer montañismo, senderismo, salir a correr, nadar, estar en espacios pues de naturaleza, de respirar, que te permitan como tener esa introspección y no estar sesgado por las pantallas o por notificaciones o por el trabajo que tienes que estar haciendo o respondiendo. Entonces buscar un respiro también te ayudará a encontrar tu propósito. Al final, el propósito de cada uno será muy diferente. Podemos tener algunas cuestiones que sean similares, un contexto a lo mejor similar o diferente. El propósito de cada uno siempre será diferente. A mí me gustaría que nos ayudes a compartir tu propósito en nuestros canales, a lo mejor por un mensaje, un comentario o incluso en tus propias redes. Compartir cuál es tu propósito ayudará a los demás a descubrir cuál es el suyo. Podemos tomarlo como un ejemplo y entonces inspirarnos o entender más este concepto del propósito. Recuerda que el propósito de un emprendedor es la parte fundamental para que las empresas tengan realmente éxito. Bueno, contribuyen al éxito ya que es la brújula, es la dirección de tanto de emprendedor, de fundador, como del equipo, de la organización, de la empresa y hasta de la persona externa al negocio. Como ya les había yo dicho, clientes, proveedores y los vecinos incluso del entorno. Cómo contribuimos con nuestro propósito a la comunidad, al proveedor, a las familias de los trabajadores, a los trabajadores, colaboradores, socios y bueno, un sinfín de cosas. Entonces, la brújula importante del emprendedor, del negocio, será el propósito. Espero se haya entendido este tema y bueno, si te ayuda un poco más para descubrir tu propósito, mi propósito personal es muy claro. Básicamente mi propósito se basa en inspirar a crear mejores organizaciones que devuelvan más valor humano del que consumen. Con esto me refiero a que muchas de las empresas consumen muchos recursos, tiempos, o sea, me refiero al tiempo de cada persona, porque cada persona, el recurso más valioso que tenemos es el tiempo de nuestra vida. Entonces, inspirar a que haya mejores organizaciones, que devuelvan más recursos, que generen más valor humano del que consumen, es algo que me gustaría inspirar a crear. Empresas que devuelvan a las personas la libertad para elegir qué hacer con su tiempo es algo que me gustaría crear, que me gustaría contribuir y por eso es que desarrollamos esta plataforma, esta empresa que se está construyendo, que se llama Shao, y ahora este podcast inspirado en, ahora sí que Shao, que lo nombramos Negociando mi Libertad. Espero te haya gustado este primer capítulo, compártelo, perdón si se hizo un poco largo, realmente este formato pues es muy nuevo para mí. Escríbeme también en los comentarios, en las redes, por mensaje privado algunas cosas para mejorar. Yo sé que el set, las herramientas y demás cuestiones iremos poco a poco conforme vaya creciendo este proyecto, los iremos mejorando y también toda recomendación pues será bienvenida. Dime qué opinas del propósito y por favor, si te pido, construye un propósito antes de construir un proyecto, una empresa, un negocio. O si ya lo tienes, comienza a descubrir, autodescubrir cuál es tu propósito. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Mi nombre, bueno, se los diré, aunque no es tan relevante. Al final iremos cambiando, pero bueno, mi nombre es Arturo, soy arquitecto, fundador de Shao y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.